Bueno, ya está con nosotros Cristian Ritondo y ahora vamos a hablar de economía con Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central, con Miguel Ponce de la Cámara de Importadores y con Willy Cohen. A los tres muchas gracias por estar con nosotros. Aldo, Massa dijo que en 100 días se podría terminar con el cepo. ¿Esto es así? ¿O un exceso de entusiasmo? No. En caso de que ustedes llegaran al poder. Fue un trabajo que se hizo en equipo junto con Lavagna, Redrado, Peirano, Delgado y yo. Nos convocó Sergio para que analizáramos ese tema y sacamos un borrador de documento que seguramente ahora en noviembre se dará publicidad. Y lo que pasa que porque se habla de 100 días, porque no se puede abrir hoy como está la economía de un día para otro el cepo cambiario, por los grandes desequilibrios macroeconómicos que tiene hoy la Argentina, porque hay una fuerte demanda hacia el dólar, el tipo de cambio oficial está atrasado, porque en realidad la ley lo que dice es que en la Argentina rige un sistema de mercado único y libre de cambios, que por supuesto no está rigiendo, eso es lo que dice la ley. Tenemos hoy un régimen múltiple de cambios y no es libre porque no hay libre acceso. Los importadores, los que quieren atesorar, los que quieren viajar al exterior, las empresas que quieran pagar utilidades y dividendos. Entonces se necesita un plan integral de estabilidad. Hay que empezar también por el lado fiscal, la política monetaria, la política de ingresos, la política de inversiones, de crédito externo. Bueno, hay que normalizar el INDEC, o sea, hay que tomar medidas. Otro gobierno, entonces. No, desde ya, este gobierno, olvidemos, usted creo que recién lo dijo, este es un gobierno que ya fue, no esperemos nada de este gobierno porque no se le cae una sola idea de cómo sacar al país adelante, ¿no? Fue bueno. Sí, bueno, pero usted piensa lo mismo. Ahora, esta realidad, lo que ustedes plantean es de acuerdo a la situación hoy. Sí, ahora, ¿esto puede empeorar y cambia eso? Puede empeorar, pero digamos los ratios para levantar el cepo van a ser similares, ¿no? Yo tuve la experiencia del 2002, cuando ahí sí hicimos un cierre abrupto por 90 días del mercado, no solo del mercado cambiario, del bancario también, porque cerrábamos los bancos, no se podían abrir. Y hasta que, bueno, se fueron tomando decisiones macroeconómicas y monetarias, y un día decidimos abrir el corralito, abrir el atesoramiento a los dólares, y no pasó nada, porque las variables macroeconómicas, le digo, más bien al revés, ¿no? Los primeros días, yo me acuerdo que hice unas declaraciones en todos los medios, porque se abría un lunes, el ministro era Lavagna en ese momento, y dijimos con Roberto, bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos para adelante, ¿no? Estaban dadas las condiciones, pero uno nunca sabe la reacción del comportamiento humano. Y me acuerdo que yo había traído un par de aviones Hércules cargados de dólares de la Reserva Federal, por las dudas que hubiese que asistir. Y me acuerdo que yo decía, vamos a tirar dólares de los aviones en la City, ¿no? Y no hizo falta ni siquiera, tuvimos que devolverlos, eso era porque no hicieron falta, ¿no? Entonces, si usted genera confiabilidad, y más que nada saben que es, muchachos, Clara, credibilidad, que le crean. Si la gente no le cree al ministro de Economía, al gobierno, es imposible tomar medidas. Bueno, y la demanda al peso, ¿no? Que la gente demande pesos, de eso se trata. Willy, ¿a cuánto estamos emitiendo de emisiones? Y bueno, los últimos datos que escuché que dio el propio Melconian son bastante impresionantes en el sentido de que el año que viene podría llegar a duplicarse la cantidad de pesos que están dando vueltas en la economía. La economía está prácticamente 20.000 millones de pesos abajo todos los meses. Ese es el rojo, más o menos. ¿Cuánto? Y 20.000 millones de pesos. Sí. Vos fijate que más o menos se habla de una emisión de casi 120.000, 150, 180.000 millones de pesos para el año. Bueno, lógicamente, ese es el problema que hay, porque en realidad finalmente la decisión sobre el cepo cambiario, el anuncio de que se abre o no se abre el cepo cambiario, en alguna medida es el anuncio final, es el final de toda una otra historia que tiene que ocurrir. En realidad, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? El dólar oficial, el dólar de comercio exterior, el dólar que fija el precio de la nafta, digamos, ese dólar es de 8.50 y ese es un dólar ficticio, porque el Banco Central no lo entrega.
por lo menos a todo el mundo y libremente. Entonces, en realidad, abrir el cepo, bueno, es cómo se sincera la devaluación, algo que el pobre Aldo tuvo que bancar más que los Kirchner, porque cuando los Kirchner llegaron al gobierno, el dólar ya valía 4 pesos, menos, valía 3. El que se bancó, digamos, el que tuvo que transitar lo que va a ser ahora, de 8.50 o 9 que cueste, o 10, suponete que Cristina termine con el dólar oficial a 10, y bueno, por ahí el paralelo está a 18 o a 20 o a 22 o a 16. Bueno, ¿quién se banca sincerar la economía? Bueno, esos son los 100 días. Sí. Y en realidad me parece que es un debate más profundo, que es algo que se va a instalar, creo que tanto dentro del masismo y también dentro del PRO, que es el debate entre los economistas. Es decir, si hay que ser gradualista o hay que ir a una política de shock. Me parece que eso se va a instalar, pero creo que son todas discusiones para dentro de un año largo. Me da la sensación que la economía tiene hoy problemas muy, muy complicados que tornan la pregunta que acá se había planteado, es decir, vos me decís, ¿se puede abrir el cepo? Y vamos a ver cómo llegamos, vamos a ver cómo entrega Cristina el gobierno. Miguel, todavía eso no se sabe. ¿De dónde sacan los dólares para pagar? ¿Cómo hacen los importadores hoy? Bueno, está claro que lo que ellos decían recién, que tiene que ver mucho con las ingenierías financieras y los análisis, diríamos, más macro, en la micro, en la cotidianeidad, hay una única fuente genuina hoy de generación de divisas, que es el saldo de la balanza comercial. Es decir, que a partir de que la Presidenta de la Nación ha adoptado la decisión de retirarse de las fuentes de financiamiento internacional, cuando el día 30 de julio no ocurre lo que el mercado esperaba, que era la resolución del frente externo, lo último que quedaba, porque ya se había hecho YPF, se había hecho CIADI, se había hecho Club de París, y lo más chiquitito que quedaba es lo que no se resuelve. A partir de ese momento, obviamente, la situación se pone dificultosa, más dificultosa. Todas las variables que ya venían mal, porque con ustedes hablábamos, el año venía inflacionario y de estancamiento, o sea, lo que los economistas denominan estanflación. Pero luego del 30, ¿qué ocurrió? Empezamos a una etapa de mayor gravedad, que implica recesión con más inflación. Si nosotros pensábamos que el año iba a terminar con un 1,5 a lo mejor de caída y una inflación del 30, inmediatamente después del 30 de julio se pensó en una caída del 3 o 3,5, que es lo que estamos más o menos poniéndonos de acuerdo hoy entre los que observamos cómo va a terminar el año, y una inflación que ya por el índice Congreso supera el 40 y andaremos en el 45. Si no hay dólares, porque la gente cree que el problema del dólar es el blue, no. Si no hay dólares, no se pueden importar bienes de capital. Sufren las empresas. Absolutamente, ni de capital, ni insumos, ni partes y piezas. El 90%... Dólares hay. Está lleno de dólares. Así es. No hay dólares a 8.50. Esto es como la nafta. ¿Vos te acordás cuando a Repsol le obligaban a vender la nafta a 4 pesos? Sí, claro. No había nafta. Y todo el mundo hacía cola en el surtidor de YPF, para sacarle la nafta barata a YPF. Sí. Bueno, cuando se liberó el precio de la nafta, se acabaron las colas. Es decir, obviamente lo que no hay son dólares a 8.50, salvo para irse a Miami. Para irse a Miami todavía hay dólares a 8.50. Es un mundo al revés. Ahora, ¿cuál es el objetivo, Aldo, de este modelo, si querés, económico? ¿Qué pretenden? No, este es un modelo económico que tuvo su ciclo positivo, yo diría hasta fuerte hasta el 2008-2009. La crisis con el campo y la crisis mundial terminó un periodo de un modelo que estuvo funcionando. Pero fundamentalmente a partir del éxito electoral del 54% en octubre del 2011, cuando todos esperábamos medidas más racionales, la sintonía fina, como se le decía, a los 20 días lo primero que hizo el equipo económico fue instalar el cepo cambiario, que fue un error garrafal de estrategia, ¿no? Porque eso cambió todas las expectativas. ¿Eso qué? ¿Fue con Kicillof? Eso fue... No, estaba Lorenzino. Kicillof era el viceministro. Pero era el viceministro, sí. Y estaba Marcó del Pon en el Banco Central. Y eso fue un error garrafal, porque en un contexto internacional y mundial donde lo que sobran son dólares,
y la tasa de interés es bajísimo, no buscar el problema en los temas estructurales de la economía, en la sintonía fina, sino en la represión, como siguen haciendo, en la represión del mercado, es un gravísimo error. Ahora, el precio que está pagando la economía por ese error es altísimo. Y no hay reconocimiento. Por ejemplo, en mano de obra ya se está pagando. ¿Hay, ese es el Miguel, algún dato para que la gente entienda en cuánto participan en lo que es la producción nacional las importaciones de bienes de capital? Un datito. Por supuesto. Hace 10 meses atrás la Cámara había presentado, inclusive en la última Feria del Libro, un trabajo donde relacionaba PBI con importaciones. El histórico era 82% de todo lo que ingresaba al país estaba destinado a la producción del campo, de la industria y de los servicios, ¿no es cierto?, de la infraestructura de servicios públicos y privados. Hoy estamos arriba del 90%. Y de ese 90%, el 80% es además para actividades exportadoras. O sea, para producir para el mercado interno y para la exportación. Por lo tanto, hoy, pegarle a la importación es pegarle directamente a la producción nacional, al trabajo, hacernos perder mercado, y esto ya se está pagando en mano de obra. Miremos Tierra del Fuego. Claro, y en realidad, volviendo al debate sobre cuánto va a costar levantar el cepo, que es en definitiva cuánto va a costar salir del modelo inflacionario y que tiene a la economía y al país paralizado. Y en alguna medida eso también va a depender de lo que haga el gobierno ahora y en los próximos meses, porque uno lo que percibe es que, digamos, si el gobierno sigue gobernando como hasta ahora, aprobando las leyes que aprueba, y digamos, yendo cada vez más contra el sector privado, radicalizándose cada vez más, y bueno, tal vez van a faltar 100 años para levantar el cepo, es decir, cada vez va a ser más difícil en la medida en que ahí me parece que también en alguna medida la oposición debería hacer foco, no solamente en las cosas buenas que van a pasar cuando ganen las elecciones, que ojalá que todo eso se cumpla, sino de las dificultades que va a haber para los que ganen las elecciones en función de lo que haga el gobierno, sobre todo en los últimos meses de su gestión. Claro, por eso le decíamos a Gabriela, que me parece que la oposición subestima un poquito el problema económico. Claro, no digo que lo subestime, lo que pasa que efectivamente son problemas demasiado serios que tal vez no coinciden, digamos, con el mensaje de campaña electoral, los asesores de campaña. Los economistas están, según nos cuentan a nosotros, los candidatos tratan de amordazar a los economistas, digamos, porque los economistas en alguna medida dicen la verdad y los candidatos mucho la verdad no la quieren decir. En mi caso, no es el caso, a Sergio, no sé qué es el caso. Es al revés. Ahí se dice me piden que hable que mal. Muchos de los problemas que estamos sufriendo tienen que ver con la región, Brasil, el problema de Brasil, etc. ¿Cuánto influye si gana Aécio en las próximas elecciones? ¿Ayuda a la Argentina? Obviamente me parece ya un hecho. ¿no? Sí. Esto viene a traer más complicaciones porque Aécio lo que plantea, también Dilma lo hubiera hecho, es replantear el Mercosur, darle más grados de libertad a sus integrantes, de manera tal de hasta inclusive poder llegar a firmar acuerdos de libre comercio pese a lo que plantea el propio Mercosur. Pero parece importante darnos cuenta de que todas estas situaciones que estamos tocando, particularmente la sanción de la Organización Mundial de Comercio, nuestros vínculos con el exterior, los barcos dando vuelta sin poder descargar el gas, etcétera, lo que está indicando es la dificultad que estamos teniendo como país para integrarnos inteligentemente al mundo. Esto es lo que nos está faltando. Y yo creo que en esa perspectiva, diríamos, la diferencia a lo mejor con los candidatos, los que estamos más en la economía real, es que en el fondo nosotros somos suficientemente optimistas porque objetivamente las condiciones están dadas para en el largo plazo ser absolutamente optimistas. Digo, no solo por Vaca Muerta, por otros yacimientos que se están descubriendo, por cómo vienen las tendencias mundiales. Tenemos que ser, lo que sí, desdramatizando, igual tenemos que decir que estamos muy preocupados por este presente. Nos quedan 40 segundos. Willy, en enero, ¿hay posibilidades de algún arreglo con los holdouts? La pregunta del millón es bueno, para los últimos 40 segundos. Yo diría que ojalá que se pueda avanzar. Me parece que al gobierno le va a costar mucho regenerar confianza, aún, digamos, si intenta un arreglo. No sé si va a ser del todo fácil, creo que va a ser un camino un poco largo,
no sé si ya no se fue demasiado lejos, pero en todo caso, tarde o temprano ese tema sí se va a arreglar. No sé si lo va a poder lograr este gobierno, ahí no estoy demasiado seguro. 10 segundos en serio. Sí, para una pregunta tan difícil. No, básicamente dos cosas. La economía argentina tiene muchos problemas, pero tiene dos: déficit fiscal, emisión monetaria, inflación, falta de dólares, falta de inversión, recesión. Son los dos grandes problemas estructurales de la economía argentina, que yo no veo al gobierno con voluntad de atacarlo, está haciendo peor de lo mismo. Y bueno, esto va a ser una acumulación de problemas. ¿No puede llamar a los dos Hércules como aquella vez, que traiga dólares? Sí, pero si fuera presidente del Banco Central... Claro, pero en este caso los van a vaciar a los Hércules. Él solamente con avisar... Nosotros quisiéramos, desde la economía real, que se cerrara este tema lo antes posible para volver a las fuentes de financiamiento internacional, sin duda. A los tres, muchísimas gracias. Gracias a vos.